Bien. Tenemos un invitado hoy, Alberto. Hoy tenemos una figura estelar. Hoy tenemos a Miguel Oliva, que es justamente de la Asociación de Sociólogos de la República Argentina. Bueno, Miguel, encantado. ¿Cómo estás? Muchísimo gusto, muchísimas gracias por la invitación a conversar un poquito sobre nuestra profesión, esta profesión tan exótica. Sí, tan maravillosa, ¿no? Sí, También. está muy interesante. Sí, sí. Así que, bueno, un poquito la idea era comentarles algunas cuestiones. Les comento, vos parame porque yo me entusiasmo con esto. Por favor. Me gusta mucho el tema, así que básicamente queríamos contarles, yo estoy trabajando también en la Asociación de Sociólogos de la República Argentina. Pero, permíteme, vos sos el presidente. Yo soy el presidente de la Asociación de Sociólogos. Muy bien. Que busca con una visión federal. Tenemos sociólogos por todo el país, tenemos muchos sociólogos en Argentina, muchos de ellos trabajan dispersos, sin conexión entre ellos, tratamos de juntarlos y trabajar también un poco de forma mancomunada con los colegios profesionales, ¿no? Que también son colegios profesionales de sociólogos, hay pocos en Argentina, está la provincia, está el Consejo de la Ciudad de Buenos Aires, hay uno en Santiago del Estero y hay algunos algo parecido en Rosario. Pero bueno, para nosotros los sociólogos es muy importante también esta cosa de trabajar en conjunto, afiliarse y también tratar de trabajar por la regulación de nuestra profesión, ver cuáles son nuestras competencias, las leyes, etcétera, etcétera. Así que, bueno, en eso estamos en la asociación. Permitime que te haga una pregunta, porque yo he escuchado por parte del gobierno actual empezar a hacer una revisión acerca de las colegiaturas y ver si es realmente oportuno o no quitar los colegios profesionales. ¿Ustedes tienen alguna novedad? ¿Ha habido algún tipo de situación, amenaza, o ya pasamos a la práctica? ¿Hay algo en todo esto, algo en serio, o es solamente un rumor que se lanzó? Bueno, hay un proyecto de ley para eliminar la colegiación obligatoria. Efectivamente, un proyecto de ley, todavía no ha avanzado mucho, pero bueno, estamos alertas sobre eso. De hecho, ¿se han movilizado ustedes a raíz de eso? Y hemos hecho varias reuniones, conferencias, estamos trabajando en eso también con la gente que está colegiada, digamos, en los colegios, porque realmente vemos ahí una amenaza, digamos, ¿no? Algo que nos preocupa en el sentido de que, bueno, todas estas profesiones, así como el arquitecto, el ingeniero, se te cae un puente. Tal cual. Sí. Yo también trabajo como sociólogo en el área de turismo y también vemos que, ¿no? Que cualquiera puede hacer lo que se le ocurre y acá la sociología también. Para aclararle a la audiencia, los colegios específicamente, ¿cuál es la función que cumplen y por qué son tan importantes que los profesionales estén colegiados en forma obligatoria? En muchos de ellos, no sé cuál es el caso de la sociología, y cuál sería el perjuicio si esa colegiación fuera voluntaria, por decirlo de alguna manera. Bueno, nosotros tenemos algo así como las dos variantes. La asociación que dirijo es una asociación civil, por lo tanto no es obligatoria y bueno, cumple esta función, ¿no? de tratar de modernizar la profesión, tratar de vincular colegas sociólogos, etcétera, etcétera. Y lo que vemos nosotros, las colegiaciones de los sociólogos son relativamente más jóvenes, por decirlo así, que de los ingenieros, médicos, ¿no? O sea, hay muchas profesiones que tienen otro tipo de regulación por el tipo de intervención profesional, ¿no? Como te decía, se cae un puente, medicina, veterinaria, todo eso, digamos, tiene otro tipo de regulación. En el caso de los sociólogos, nosotros también estamos tratando de cuidar que, por ejemplo, para decirte algo, las encuestas, ¿no? Nosotros tenemos ahí un tema con las encuestas. Opinión. Exactamente, nosotros trabajamos en eso. De hecho, siempre digo, bueno, a ver, ¿cuántos pobres hay en Argentina, si yo te pregunto? Digamos, si vos no tenés algún tipo de, yo siempre digo esto, ¿no? Que es una especie de telescopio que te mida eso con tus ojitos y por más inteligente que sea, vos no sabés cuántos pobres hay. ¿Quién va a ganar hay observatorios, hay universidades, claro, hay telescopios, algo parecido, digamos, en el sentido que nuestra percepción se ve amplificada por eso, ¿no? O sea, si vos un censo, por ejemplo, yo te pregunto lo mismo, ¿no? ¿Cuánta gente vive en Argentina? Si vos no tenés algún sistema de medición de eso, con tu cabecita, oído, qué sé yo, vamos a decir de 47 millones a 50 vamos a poder decir cualquier cifra. Exacto, y ahí vamos volviendo, digamos, ¿no? A la importancia también de la regulación. Sí, hay muchísimas cosas que los censos, por ejemplo, definen un montón de cosas, ¿no? Si un pueblo es un pueblo, llega a tener municipio, si tiene diputados, si no tiene diputados,
la cantidad de pobres parece que no, pero es una cifra que se maneja con medidas sociológicas. Las formas, ¿no? claro. O sea, se discutió muy difícil también, ¿no? Los sociólogos nos pasamos 30 años estudiando cómo definen los pobres. Claro. Finalmente llegó pobreza por ingreso, que no es muy satisfactorio, o sea baja y se mide, digamos, por hogares, o sea, si sos pobre, todo tu hogar es pobre, ¿no? Claro. Y digamos, esa es la definición que tenemos, pero lo que quiero decir es que todo el impacto que tiene esa medida, ¿no? Todas las orientaciones de políticas públicas, la desocupación, ¿no? Permíteme que te interrumpa. Sí, voy. Por lo que vos estás diciendo, a mí me sale pensar lo siguiente, que yo puedo tener una universidad o estar en una universidad, hacer un trabajo de campo, hagamos el observatorio de los pobres, de lo que sea. Pero que lo que le va a dar validez y legitimación a una encuesta va a ser si realmente está, digamos, observada por el colegio de sociólogos, porque tendría en ese caso un aval más profesional. ¿Puede ser que sea algo así esto? Claro, o sea, en principio nosotros damos fe que las personas que están haciendo determinadas cosas, ¿no? Eso es lo mismo que pasa en ingeniería, en medicina, nosotros no conocemos la comunidad y sabemos si hay alguno que hace cualquier otra cosa que no es de lo que... Segundo, hemos trabajado incluso con el INDEC, ¿no? Hemos dado muchas sugerencias al último censo, no sé si te acordás que tuvo muchos problemas. Bueno, en todas esas cuestiones nosotros intervenimos, aportamos lo que sabemos, porque, digamos, es lo que efectivamente, esos telescopios, microscopios, qué sé yo, es lo que sabemos manejar nosotros, ¿no? O sea, todos los sociólogos reflexionan y tienen ideas lindas sobre la sociedad y qué sé yo, pero lo que los distingue profesionalmente es saber usar esos telescopios. Claro. Y bueno, yo creo que es muy importante, ya sea para el INDEC, para las mediciones provinciales de estas cuestiones de pobreza, de políticas públicas. O sea, yo creo que hay una importancia muy grande. El número de diputados de la legislatura se define en base a la cantidad de gente que tenés. La cantidad de gente que tenés no se define por imaginación, se define midiendo, digamos, ¿no? Entonces, parece que no, pero hay toda una serie de mediciones de políticas públicas y de intervenciones sociales que los sociólogos tienen una importancia muy grande. En eso también quería agregar esto, digamos, cuando los colegios profesionales trabajan, también se trabaja mucho con las universidades en el sentido de, bueno, ¿qué cosa puede hacer un sociólogo que debería saber hacerlo, digamos, ¿no? Hay una interacción. Claro. Y bueno, obviamente todo esto también hay que decirlo, ¿no? Nuestras carreras por ahí se envejecen muy rápido, o sea, me han dicho que ahora tenemos Big Data, tenemos inteligencia artificial, no sabemos si los próximos sociólogos van a ser artificiales, en el sentido, digamos, ¿no? Que le vamos a tener que preguntar a un sociólogo robot, digamos, ¿no? Hubo una vez un sociólogo que pensó tal cosa y lo rescatás y lo pones en la inteligencia artificial. Claro, quiero decir, digamos, que es muy importante el trabajo que hacen los colegios también con las universidades en el sentido de redefinir competencias, ¿no? Sí. Por ahí habrán escuchado que todas las universidades están acortando carreras, redefiniendo. En sociología también tenemos un problema que también estamos tratando de intervenir ahí, que es que hay poca matrícula, ¿no? Quizás no es la idea tan romántica que teníamos cuando yo empecé a estudiar, que íbamos a cambiar el mundo, ¿no? Después uno se da cuenta de que la sociedad no está hecha al nivel del individuo, digamos, ¿no? Y no está hecha para el individuo. El mundo nos cambia a nosotros. Y ¿cómo el sociólogo es un individuo, piensa que puede cambiar todo y no, se dice, bueno, vamos a hacer una guerra, bueno, querés la guerra, bueno, vení para acá, digamos. No sé si me explico, ¿no? O sea que las cosas no están hechas al nivel del individuo. Sí, perdón. Ya que trajiste a colación esto de la inteligencia artificial y todo este mundo nuevo, que esta nueva revolución que está viviendo la humanidad hoy con todo lo que es la tecnología, ¿cuál es la mirada que tienen ustedes en esa interacción con la sociedad, con el trabajo, con el cambio de costumbres, con la desaparición de algunas profesiones, de algunos trabajos y la aparición de otras nuevas, ¿no? Claro, sí, perfecto. Sí, nosotros vemos toda una serie de cambios muy importantes, ¿no? Yo podría mencionar muchos, hay uno que me interesa en particular, lo comento acá porque hemos investigado un poquito ese tema también, que es todo el tema de las plataformas, el trabajo en las plataformas, como eso, digamos, ¿no? Cuando uno ve, digamos, al tipo que está en moto trabajando por ahí, cuál es la regulación del Estado de ese tipo, digamos, ¿no? Cómo se regula su actividad. Sí. O sea, ha cambiado todo el mercado de trabajo por un lado, eso es una parte importante. Bueno, de hecho los freelance que trabajan para creando programadores, o sea, no tienen afiliación alguna y trabajan hoy casi desde cualquier lugar del mundo. Claro, entonces todo eso ha cambiado, que uno piensa el sindicato, ¿no? El sindicato pensado, digamos, tradicionalmente es un lugar de trabajo, digamos, bueno, acá no hay eso, ¿no? Claro. La política, ¿no? La política estaba organizada en Argentina alrededor del mundo del trabajo, o sea,
peronismo, el trabajo a la casa, ¿no? Vos tenías medicina, si eras un trabajador formal, podías ser pobre o no, pero dentro de un trabajo formal, tenías jubilación dentro de un trabajo formal. Ese mundo, digamos, regulado por el tema del trabajo ha explotado, por decirlo de una manera, ¿no? Hay el 50% de gente que está fuera de ese mercado de trabajo. Y ahí está también toda la cuestión de la inteligencia artificial, ¿no? De cómo va a cambiar esto las profesiones, etcétera, etcétera. Hay algo que sí digo siempre, que esto es un proceso, yo estudio muchos temas, digamos, ¿no? Estudios longitudinales en el tiempo, ¿no? O sea, vos estudias una cosa que te pasó hace 20 años que por ahí te está impactando ahora, ¿no? Nosotros a veces estamos acostumbrados a estudiar socialmente que si apretas un botón y se prende la luz, es una causalidad instantánea, ¿no? Pero hay cosas, digamos, que pasaron hace 10 años que te están impactando ahora. Y eso lo llamamos, lo que siempre llamó la atención ahí también a los políticos, planificadores, que hay una cosa que son procesos irreversibles que van para un lado. Lo que quiero decir es que la inteligencia artificial, discúlpenme el término, no se va a volver más tonta, más boluda, ¿no? O sea, no va a ser boludez artificial, va a ser más inteligente. Y que la cosa esa, digamos, va para un lado y no para el otro. Por lo tanto, tenemos que pensar en ese sentido. O sea, no es que vamos a volver a los sistemas de trabajo de hace 40 años, ¿no? Sí. Y desde estamos tratando de absorber todo eso, ¿no? Desde la mirada, desde la información que tienen ustedes, ¿cómo ves posicionada Argentina? Obviamente no estamos ni por casualidad al nivel de sociedades como Japón o Corea del Sur, que tienen una sociedad muy educada en temas tecnológicos. Acá Argentina, si bien se destaca porque ha logrado crear plataformas muy importantes, pero en forma global, en forma mayoritaria en la sociedad, es como que nos falta una vuelta de rosca, ¿no? Y ahí entra el tema educativo, que por ahí está relacionado con su trabajo. Perfecto, sí, sí. Sí, en realidad, digamos, nosotros vemos, por un lado de lo que decís, nos preocupa muchísimo todo lo que es el tema de los recursos humanos ahora, ¿no? O sea, cómo se está de alguna forma degradando, o sea, en hospitales, universidades, ¿no? Como eso, ¿no? Parece que ha pasado un tercer o cuarto plano, cuando en Argentina creo que coincidimos que era un fuerte, ¿no? ¿Cuál era lo que, digamos, uno pensaba en Latinoamérica que tenía Argentina de distinto? Eran sus recursos humanos, sus universidades, esta cosa de las universidades que están territorialmente desparramadas en el conurbano, que fue una buena política social, a mi punto de vista, digamos, ¿no? Sacó un montón de gente, y, digamos, le dio trabajo a un montón de gente, le abrió otro mundo. Y respecto a otros países, como decía, hay cosas muy importantes, que Corea del Sur está haciendo, ¿no? El 10 o 20% de sus manos de obra es robots. Están trabajando, están fabricando. Acá ni se le ocurre hacer un robot, digamos. Y fíjate, la mano de obra en fábrica en Japón, en Corea del Sur, en Estados Unidos está empezando a hacer eso, la mitad son robots. Y acá nadie se le ha ocurrido, o sea, yo, por lo que yo veo acá, digamos, no hay gente preocupada, ¿viste? ¿Qué va a pasar con los robots? Y eso es inteligencia artificial. Perdóname, Miguel. Es inevitable tener que ir pasando por etapas, por ejemplo, hablar de una reforma laboral, hablar de determinados cambios en el trabajo, a través de la tecnificación. Es decir, de alguna forma tenemos que pasar por un proceso para llegar a esa instancia de la inteligencia artificial, porque esto no va a ser un salto al vacío y si el que llegó, llegó, y el que no, el que se arregle. Sí, no, a ver, va a haber toda una transformación. Yo creo que tiene que haber una transformación también de las leyes, de la forma de, ¿no? ¿Y cómo te lo imaginas en cuanto al trabajo? Y en cuanto al trabajo, yo me imagino en principio que va a empezar a buscar regulaciones de otro tipo, digamos, ¿no? Puede decir entre países, digamos, porque estas plataformas, ¿cuáles son, digamos, las empresas más importantes que son más caras? Google, Amazon, digamos, ¿no? Ya no son las petroleras, digamos, ¿no? Ya los que tienen, digamos, la plata, ¿quiénes son las que tienen información? ¿No? Amazon, Google, etcétera, etcétera, ¿no? Y ni siquiera pertenecen a una persona. Claro, eso, digamos, si uno piensa, son como estados, ¿no? Cada uno de esos tiene el PBI de Argentina, digamos. Sí. Entonces partimos de eso, que va a haber una regulación nacional de otro tipo, ¿no? Va a haber yo creo que hay que ver ahí cómo funciona eso, digamos, ¿no? Yo creo que hay que proteger todo lo posible también y tratar de innovar todo lo posible. Yo creo que no hay que quedarse, ¿no? atrás, porque realmente si uno se queda atrás con respecto al mundo, si no pensamos inteligencia artificial, si no pensamos robots, si no pensamos cómo insertarnos en ese mundo, yo creo que vamos a tener un problema bastante grave, digamos, ¿no?
Y digamos, en el hoy en día, digamos, lo que uno puede llegar a pensar, en principio, bueno, son las leyes, digamos, uno tiene que pensar qué va a pasar con las leyes. ¿Ves a algún político, dado que estamos próximos a las elecciones, ves a algún político, algún dirigente político, sindical, interesado en estos temas? Y nosotros hacemos todo lo posible por interesarlo, porque creemos que hay que pensar estas cosas, ¿no? Porque estamos de acuerdo que estas cosas son las que se vienen, como en la tecnología siempre es así, a uno de ustedes se va a poner ver un televisor blanco y negro mañana y no, digamos, ¿no? Se va a dejar de usar el celular, no. Todas estas cosas van para un lado y yo lo que pienso y que tenemos que empezar a ver es eso. Yo creo también, hablando un poco habíamos charlado, ¿no? Del panorama político antes de venir acá, y claro, yo creo, digamos, que en principio va a haber ahora por toda esta situación también que el Parlamento está, digamos, de una forma muy movido, ¿no? Parece que es un gobierno parlamentario. Efectivamente. Donde hay lucha, digamos. Y yo creo que las leyes también tienen un problema, que son intervenciones sociales viejas, digamos, ¿no? O sea, uno si mira las leyes, uno cree que son sagradas, ¿no? Como los mandamientos, ¿no? De Moisés, qué sé yo. Y las leyes hoy en día deberían tener alguna cosa ahí, sí, reivindica un poco la sociología, de saber a ver qué pasa con las leyes, ¿no? Porque uno hace una ley y los políticos no los veo preocupados, digamos, a ver qué efecto tuvo esa ley, cómo medir, ¿no? No sé si me estoy explicando. Me hace acordar a la ley de alquileres. Claro, viste que los legisladores querían la mejor ley, pero era lo más perjudicial. Ellos están felices porque justifican su vida y mandan una ley, pero después lo que sí hacemos en sociología, por ejemplo, en políticas públicas son más modernas en ese sentido. Puedo decir, mira, quiero llegar a tal lado, ¿no? En política de desocupación quiero tener, no sé, 500.000 desocupados menos. Las leyes no tienen eso, ¿no? Las leyes tienen un problema, no tienen indicadores empíricos, que es lo que hacemos nosotros. No quiero vender acá. Pero tengo una pregunta. Tomemos una década para no caer en el último gobierno. Sí. De los últimos 10 años, ¿qué nos podés decir del aspecto socioeconómico, cultural argentino? Y mira, yo lo que veo ahí, esto siempre conversamos también con nuestros colegas, que en principio ha habido una especie de explosión, ¿no? Del mundo laboral, o sea, el mundo organizado por el trabajo, ¿no? Vos tenías todo, ¿no? El salario, de la época del peronismo, la política, los partidos políticos estaban ligados al mundo laboral, el peronismo era un partido laborista, ¿no? ¿Qué tenías ahí también? Tenías el sindicato, tenías la obra social, ¿no? ¿Qué pasó en 90, los 2000, ¿no? Después de la crisis de 2002? Que la mitad de la gente se quedó sin trabajo formal. Eso es, a ver, siempre se lo dice medio como una rutina, un mantra, pero digamos, realmente hay un problema ahí de representación política, de desenganche de la mitad de la población, de los beneficios de la obra social, de la jubilación, que hace un tipo informal a los 70 años, ¿no? Que no tiene ni obra social, ni tiene prepaga, no sé si me explico, digamos, ¿no? que hubo los aportes. Claro, y ahí hubo entonces en eso, que me parece muy importante, hubo un tema también político, en el sentido que tampoco tenía representación, ¿no? No hay un partido de pobres en Argentina, o partido de desocupados, ni ¿no? siquiera de jubilados. Tampoco de jubilados. Entonces, ¿qué pasó ahí? Toda esa gente se quedó, peronismo, que era el candidato natural, digamos, para representar a esa gente, no sé, se quedó un poco, digamos, ¿no? Atrás con eso. Bueno, obviamente esto tiene diferencias territoriales, Argentina es un país muy grande, digamos, ¿no? Pero uno ve, digamos, que no ha habido una representación política de eso y apareció algo muy medio raro, digamos, entre así medio místico, digamos, ¿no? No, pero no parece parece más bien algo que llegó, digamos, a una situación de crisis, lo ¿no? que aparecieron fueron los movimientos sociales que terminaron siendo el negocio de unos pocos. Claro, sí, claro, de todo el tema de desocupados, ese tipo de cosas, terminó siendo una especie de kiosco, digamos, ¿no? Pero no hubo una representación política, y lo que quiero decir es que no hubo políticas serias, porque eso tampoco le solucionó el tema de fondo, digamos, ¿no? Más bien lo empeoró. Sí. Entonces tenemos ahí un problema que, bueno, ¿qué pasa con la representación política? Eso lo vemos, la representación política hoy tiene un problema, ¿no? Esa gente está más o menos representada, esto que decíamos de la plataforma, el tipo que va en moto por ahí,
no tiene sindicato, no tiene lugar donde hablar de política. Eso Ahora, también lo veo también. Las ¿no? veces que los han consultado a quienes trabajan en este tipo de plataformas no han querido saber nada. O sea, hubo intentos de sindicalizarlo y dijeron nosotros no queremos saber nada con sindicatos. Claro, yo creo que eso también influyó también ¿no? Lo que pasó políticamente, digamos, ¿no? Que hubo bueno, que un partido totalmente nuevo. Sí, yo creo que prácticamente sin partido, ¿no? Llegó un presidente con el apoyo popular, pero no tenía una estructura como la que nosotros pensábamos. Es más, por eso se pensaba de que por ahí no podía llegar. Sí, la verdad que nadie o poca gente lo vio, digamos, ¿no? Pero yo lo veo eso también como nosotros también vemos el otro tema, estudiamos mucho opinión pública, sí. ¿No? Y nosotros veíamos toda una situación donde la gente que es el peronista tiene una cultura peronista, el radical, más allá de lo que vote, digamos, ¿no? Había una cultura política, el socialista, digamos, tiene una cultura política, ¿no? Como el demócrata en Estados Unidos, el laborista en Inglaterra, el socialista en Italia, digamos, era, más allá del voto, era sí. Una forma de, ¿no? de Miguel, pensar, y eso ya se está perdiendo, digamos. Sí, pero ¿no te parece también que los políticos se han entremezclado, se han fusionado, todo es lo mismo, el peronista y el radical, y emerge un nuevo digamos sujeto de político que permite ser el vengador de todo aquello mal que le hicieron los políticos de los argentinos. ¿No lo sentís como una cuestión sí. de decir, bueno, a este no les gusta, bueno, este es el que voy a votar? Porque vino con la idea de libertad, vino con un par de principios bastante adherentes a la idea nuestra emancipadora o de nuestro génesis como país, como nación, y bueno, y eso despertó un interés, especialmente de los jóvenes, y ¿no ves que eso implica de que viene otra vuelta más hacia lo más novedoso, la inteligencia artificial como claro. veníamos hablando? ¿Cómo te lo imaginas ese mundo? Porque es algo totalmente novedoso. Claro. Sí, por un lado nosotros vemos que esa cultura política está, que para mí era importante, ¿no? La cultura del peronismo, sí. los valores políticos, podemos decirlo, ¿no? O sea, que la gente votaba de cualquier manera, pero tenía ciertos valores políticos, el radical tenía ciertos valores políticos. Y eso está, digamos, es una especie en extinción, digamos, ¿no? Y que tenemos más, a ver, ¿qué vas a hacer vos, no? ¿De qué te preguntan para votar, digamos, no? Entonces, lo que uno ve es una fluctuación del voto totalmente anómala, ¿no? O sea, vos preguntabas en una encuesta a quién habías votado hace 10 años y era bastante probable que votaras al mismo. Ahora eso ya no está, eso, digamos, ¿no? Y en eso también hablamos de una especie de secularización de la política, digamos, ¿no? Vieron cuando el rey tenía el poder porque sí. se suponía, ¿no? que Dios se lo sí. había dado, y sí. cuando eso se termina pasa, ¿no? del feudalismo al capitalismo, eso, digamos, ya no tiene ese fundamento religioso. Y la política, digamos, la cultura política del socialismo, etcétera, tenía una imagen así, digamos, pensar los anarquistas, ¿no? Tenía una idea así, no religiosa en el sentido, digamos, ¿no? De los ritos, no, etcétera, pero ideológica. Pero había una cosa ideológica, ¿no? Como que decir, bueno, esto es así porque es así. Claro, la verdad en la política son distintas, ¿no? Claro, la verdad es como en la guerra, ¿no? La sociedad está más caracterizada por la apatía política, con lo que vemos que está votando la mitad del padrón, 50% del padrón. Claro, por la afinidad a alguna idea, partido o ideología. Claro. O sea, y en eso yo creo que hay una tormenta, viste, como lo que veníamos diciendo recién, o sea, que hubo una tormenta, que hay una tormenta de representación política, podríamos decir, ¿no? Pensé que ibas a decir la tormenta perfecta. Y en ese sentido también, digamos que yo no veo que hay que ver qué pasa con esta representación, yo lo veo muy frágil, por decirlo así, digamos, ¿no? Es como una representación que se está construyendo, claro. con partes del pasado. No, y antes uno decía, mira, había radicales, había peronistas, cambiarían, aparecerá otro partido nuevo de a poco, pero digamos, uno no sabe bien claro, qué es exactamente. Porque cuando vienen incorporados de otros sectores, ¿no? Claro. Parece como que están prestados en el... Sí. Y pero la verdad de la política, como te decía, digamos, cuando, qué sé yo, la verdad es militares, ¿no? Uno dice, bueno, Putin dice, bueno, Ucrania era del Imperio Ruso, eso es una verdad, como la ciencia que se tiene que demostrar, ¿no? Es una verdad, ¿no? Como la verdad en la religión o la verdad, ¿no? Sí. Las verdades peronistas, digamos, no son para discutir, son para hacer política, digamos, ¿no? Son para cumplirlas. y esa cosa también está un poco en discusión también, o sea, yo no veo verdades políticas en ese sentido, ¿no? Sí, socialismo también tenía eso, ¿no? Uno sí. que iba a la facultad. Se terminaron los fundamentalismos. No hay una sociedad que avale esas verdades. Claro, que es lo que le da significado. De sociología, y claro, tenía
trotskista, pero era realmente uno se lo imaginaba casi como evangelista, ¿no? Hablando de Marx, claro. Y vos leías El Capital y era la Biblia, ¿no? O sea, no era un lugar para discutir eso. No sé si hoy la gente va más a lo práctico y a lo que funciona. Hoy estamos más en la Biblia del calefón. Claro, hoy decime qué vas a hacer, te preguntan, ¿no? Los pibes. Sí, perdón que final. sí, no fui. Al final, Miguel, queríamos plantearte entonces que, resumiendo, estamos ante la necesidad de que las colegiaturas, como bien decís, sean respetadas, que ustedes van a hacer valer la voz para aquellos sectores donde haya sociólogos, que les permita tener un desarrollo en la profesión, y vos considerás que como institución o como entidad, tener un marco regulatorio es lo más, digamos, parecido a lo más eficiente o a lo que puede proseguir a través del tiempo. Exacto, sí, yo creo que tiene que haber un marco regulatorio para todas estas intervenciones que decíamos, ¿no? Medir pobres, medir gente, cuántos diputados vas a tener, si vos no tenés un marco regulatorio, ¿no? También para estas profesiones, en los institutos nacionales se dedican a medir este tipo de cosas, la gente que hace encuestas, ¿no? Si cualquiera hace una encuesta de cualquier cosa, de hecho la crisis de las encuestas viene un poco de ahí, ¿no? Así que yo creo que eso es muy relevante, y bueno, y también decir que digamos, la sociología tiene ese tema que me parece relevante, que es un poco llevar la voz de los que no tienen voz, digamos, ¿no? Cuando hablamos de los pobres tratamos, ¿no? Son gente mal o bien, pero tratamos, ¿no? de hablar con gente que está invisibilizada, ¿no? Perfecto. De hecho casi no hay sociología de ricos, digamos, ¿no? Los sociólogos no van a se investiga un poco los ricos, que eso está mal. Pero, bueno, Miguel, no va a faltar oportunidad para que volverte a invitar. Muchísimas gracias por esta invitación. Estamos terminando, Franco.